El tema sexto lo dedicamos al estudio del modelo básico de determinación de la renta nacional, modelo que también se conoce como modelo keynesiano y del que en este tema vamos a estudiar su versión más básica, es decir, el modelo en el que no se consideran ni el sector público ni tampoco el sector exterior. El esquema del tema se desarrolla según aparece en la pantalla. En primer lugar, veremos una introducción a los conceptos básicos. A continuación hablaremos de la demanda agregada y cuáles son sus principales componentes en este modelo simplificado: función de consumo, función de ahorro, demanda de inversión y finalmente la demanda agregada, que surge de la agregación de la función de consumo y de la demanda de inversión. A partir de ahí ya podremos analizar el equilibrio en el modelo a través de dos enfoques alternativos: el enfoque renta-gasto y el enfoque ahorro-inversión. Terminada con la determinación del equilibrio, pasaremos a analizar qué efecto tiene en la renta las variaciones en cualquiera de los dos componentes del gasto autónomo. Este análisis se realiza a través de un concepto que va a ser importante también en los temas siguientes, que es el concepto del multiplicador. Finalmente, veremos una aplicación de todo lo estudiado a un caso concreto que se conoce como la paradoja de la frugalidad. A efectos expositivos, para que el tema no sea demasiado extenso, hemos dividido el tema 6 en dos partes. La primera parte, que es la que iniciamos ahora, la vamos a dedicar en primer lugar a revisar la introducción y a partir de ahí a obtener cada uno de los componentes de la función de demanda agregada: la función de consumo y la función de ahorro, la demanda de inversión y cómo demanda de consumo y demanda de inversión se suman para obtener la función de demanda agregada. Comenzando con la introducción, sabemos que si los recursos productivos de una economía se utilizasen siempre al máximo de su capacidad, la producción de esa economía, de ese país, tendría que crecer de manera continua, de manera constante a lo largo del tiempo. Y eso es así básicamente por dos motivos. En primer lugar, por el aumento de la cantidad de recursos, ya sea la población, ya sea el capital, la maquinaria, o bien en su caso la puesta en producción de nuevas tierras. Ese aumento de los recursos disponibles para la producción en el largo plazo daría que el nivel de producción aumentase de una forma constante. Pero también, conforme pasa el tiempo, las sociedades, las economías, aprenden a hacer un mejor uso de los recursos disponibles, básicamente por la mejora en los conocimientos de tipo científico y técnico que dispone la sociedad. Ese nivel de producción que se podría alcanzar si los recursos disponibles en cada momento se utilizasen al máximo es lo que se conoce como PIB potencial o PIB de pleno empleo. Dicho de otro modo, el nivel de producción que podría alcanzar una economía a largo plazo, aprovechando al máximo los recursos, pero sin que se provoquen tensiones, ya sea en los precios inflacionistas o ya sea en las cuentas exteriores de esa economía. Eso es la teoría. Ahora bien, si observamos la variación real, la variación efectiva de la producción de una economía, de un país a lo largo del tiempo, lo que podríamos observar es que ese nivel de producción de cada año no se encuentra siempre en ese nivel teórico potencial, en ese nivel de PIB de pleno empleo. Observaríamos, por una parte, periodos de expansión, periodos en los que aumenta el uso de los factores de producción y la producción efectiva, la producción de cada año, se sitúa por encima de la producción potencial, creando así tensiones, ya sea en los precios o ya sea en las cuentas exteriores de ese país. Por otro lado, observaríamos también periodos de recesión, periodos en los que aumenta el desempleo, disminuye el grado de utilización de la capacidad productiva y en ese sentido, la producción efectiva de ese periodo se situaría por debajo de la potencial, con los problemas de desempleo, de caída en la renta disponible
que esto puede traer. Bueno, pues a ese patrón de expansión y de recuperación de la economía es lo que conocemos como ciclo económico. Por otro lado, también en este punto podemos introducir otro concepto, que es el concepto de brecha de la producción. La brecha de la producción no es más que las desviaciones cíclicas de la producción efectiva, de la producción real de cada año respecto a la producción potencial, ya sea por debajo o sea por encima de la producción potencial. Estos conceptos los vamos a ver más claros con los siguientes gráficos referidos a la economía española, gráficos que están obtenidos de un trabajo relativamente reciente. En el gráfico de la parte superior vemos el PIB potencial en la línea roja y el PIB efectivo de la economía española en la línea azul. ¿De acuerdo? Observamos que hay periodos de recesión en los que el PIB efectivo se sitúa por debajo del potencial y periodos de expansión en los que ocurre al contrario. El PIB efectivo se sitúa por encima del potencial. En este gráfico que estoy señalando ahora, en el gráfico superior, tenemos los datos en valores absolutos, es decir, en miles de millones de euros. Más claro se ve ese ciclo económico en el gráfico de la parte inferior, en la que tenemos el PIB potencial y el PIB efectivo de cada año en tasas de crecimiento, no en valores absolutos. Lo que observamos es que en los periodos de expansión la producción efectiva crece muy por encima de la producción potencial. En cambio, en los periodos de recesión, como puede ser la crisis de inicios de los 90 o la crisis en la que aún estamos en la actualidad, en esos periodos de recesión la producción efectiva crece a tasas por debajo de la producción potencial. Bueno, pues lo que vamos a intentar explicar en este tema es por qué la producción de la economía fluctúa en torno al nivel potencial. ¿Por qué la producción y la renta de la economía no se sitúan siempre a su nivel potencial? Es importante buscar algunas explicaciones a este fenómeno porque sabemos que en particular los periodos de recesión originan costes económicos y costes sociales, en particular el desempleo de la mano de obra. Hay que señalar que la explicación al ciclo económico, a la presencia de ciclos en la economía, no es única y que, por supuesto, todas las explicaciones que han aportado las distintas escuelas dentro de la economía no las podemos abordar dentro de este curso. Nosotros vamos a tratar una explicación que es el modelo keynesiano de determinación de la renta nacional. Hay que decir que sobre esta explicación no existe consenso entre los economistas, es decir, no existe consenso acerca de que este modelo pues consiga explicar de todo o de la forma más acertada la presencia de ciclos económicos. No obstante, lo vamos a estudiar porque es un modelo sencillo que nos permite introducir otros conceptos en los temas siguientes y además pues proporciona una explicación útil de algunos de los fenómenos económicos. El modelo keynesiano, básicamente, lo que viene a decir es que el nivel de producción y renta de equilibrio va a depender de la demanda agregada. Es decir, si la demanda agregada es insuficiente, es posible que la producción efectiva de una economía se sitúe de manera permanente por debajo de la producción potencial o de pleno empleo. Esta es una idea importante, ya que podría ocurrir que, aún en equilibrio, una economía no fuese capaz de emplear el total de sus recursos productivos. Y en particular esto es importante si pensamos en la mano de obra. Podría darse que de forma permanente hubiese trabajadores en desempleo
sin que no existiese ningún mecanismo automático de corrección en el funcionamiento de esa economía que restituyese la producción y la renta a su nivel de pleno empleo, de modo que se ocupase toda la mano de obra. Bueno, pues este modelo keynesiano, introducido originalmente por John Maynard Keynes en el primer tercio del siglo XX, es al que vamos a dedicar el resto del tema y también el tema siguiente. Vamos a partir de tres supuestos simplificadores. Primer supuesto, el nivel de precios es fijo. Esto implica que las empresas de la economía pueden ofrecer cualquier volumen de producción sin modificar los precios de los bienes que producen al alza o a la baja. En segundo lugar, la demanda agregada se va a destinar solo a bienes de consumo y a bienes de inversión. Esto quiere decir que en la primera formulación del modelo que vamos a ver en el tema 6, excluimos el sector público y el sector exterior, porque si los incluyésemos tendríamos también que parte de la demanda viene del sector público o viene del sector exterior. Y finalmente vamos a suponer que la inversión es autónoma, es decir, que ésta no depende ni del nivel de renta de la economía ni de otras variables como pueden ser el tipo de interés, las expectativas de los empresarios o los costes de producción. El segundo apartado lo comenzamos haciendo memoria de lo que ya veíamos en el tema anterior dedicado a la contabilidad nacional. Veíamos que, de acuerdo con las definiciones de la contabilidad nacional, distinguimos básicamente 4 componentes de gasto dentro de la demanda agregada. Es decir, el total de la demanda de una economía, que es lo que definimos como demanda agregada, se compone de la suma de demanda de consumo, demanda de inversión, demanda del sector público o gasto público y saldo neto exterior, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Como en este caso vamos a estudiar un modelo simplificado en el que no existen sector público ni sector exterior, es decir, pensaríamos pues en una economía en la que no hubiese estado y que estuviese totalmente aislada de las transacciones con el exterior, vamos a tener dentro de la demanda agregada solamente demanda de consumo y demanda de inversión. Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación es estudiar por separado cómo se forman esa demanda de consumo y demanda de inversión. Y posteriormente, en el tema siguiente, introduciremos ya el sector público dentro del modelo. Vamos a hablar, por tanto, de demanda de consumo. Sabemos, ya desde el tema 2 de microeconomía, que las decisiones de consumo de los individuos y de las familias se toman en base o en función de un gran número de factores. Ingresos, tipos de interés, expectativas de evolución futura de los precios, de evolución futura de la economía, riqueza neta de las familias, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a simplificar y vamos a considerar que el principal factor que determina el consumo de las familias es la renta disponible. Esto es lógico en el sentido de que a medida que las familias acceden a mayores niveles de renta, su nivel de consumo va también a incrementarse. De ese modo, vamos a definir la función de consumo como la expresión analítica de la relación existente entre la renta disponible y el consumo agregado de una economía y los gastos en consumo de las familias de una economía. La expresión concreta que vamos a adoptar de la función de consumo la tenemos aquí en el recuadro. El consumo agregado, consumo total, va a ser función de la renta y además esa función va a tener la siguiente forma. Una parte que llamamos consumo autónomo y otra parte que es la que depende del nivel de renta. La primera parte del consumo autónomo es lo que se llama también consumo de subsistencia. Es un mínimo que las familias van a consumir independientemente de que su nivel de renta sea muy alto o sea muy bajo.
Incluso en el supuesto extremo de que el nivel de renta de la economía fuese cero, las familias realizarían ese consumo autónomo, que puede ser que financien con ahorro de periodos anteriores o acudiendo al crédito, pero en cualquier caso van a realizar ese consumo autónomo. Por otra parte, tendremos una parte que depende de la renta y que es el resultado de multiplicar un parámetro que llamamos propensión marginal a consumir por el nivel de renta de la economía. ¿Qué es esa propensión marginal a consumir? Pues simplemente es un número que está comprendido entre 0 y 1 y que expresa el aumento del consumo ante aumentos unitarios en la renta disponible. Lo que dice es cuánto se va a consumir de más por cada unidad de renta adicional disponible en la economía. Una vez que tenemos formulada la función de consumo, podemos pasar a la expresión de la función de ahorro. Y para ello hay que partir de una idea básica, y es que en una economía sin sector público y sin sector exterior, la renta se va a distribuir entre consumo y ahorro, tal como aparece aquí en el cuadro. Es decir, toda la renta de la economía puede destinarse o bien al consumo de las economías domésticas o bien al ahorro, ya que no hay sector público ni sector exterior. De esta expresión del recuadro es muy fácil despejar el ahorro y nos quedaría que el ahorro es igual a la renta menos el consumo, lo que también es lógico. La parte de la renta que no se consume es lo que se ahorra. Bueno, pues a partir de esa expresión, lo que vamos a hacer para obtener la función de ahorro es sustituir el consumo por la expresión de la función de consumo. Nos quedaría que la renta es igual a menos C sub A más C pequeña, C minúscula, que es la propensión marginal a consumir, por la renta. De aquí, lo que podemos hacer es reordenar la expresión y nos quedaría que el ahorro es igual a menos C sub A más 1 menos la propensión marginal a consumir multiplicado por la renta. Este coeficiente de aquí, 1 menos C, es lo que vamos a llamar propensión marginal a ahorrar. Propensión marginal a ahorrar que en ocasiones notaremos como S minúscula. Y que lo que nos dice es algo similar a lo que nos decía la propensión marginal a consumir. En el caso de la propensión marginal a ahorrar, esta expresa cuánto va a aumentar el ahorro agregado ante aumentos unitarios en la renta disponible, es decir, la variación del ahorro ante variaciones unitarias en la renta. Además, es de lógica pensar que la suma de la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar nos va a dar 1. ¿Por qué? Pues porque cada unidad de renta adicional de la economía solo se puede destinar a esos dos fines. O bien se consume o bien se ahorra. Con lo cual, la suma de esas dos propensiones nos tiene que dar igual a la unidad. Matemáticamente también podemos ver ese resultado. Si sumamos 1 menos C más C, el resultado nos dará 1. Muy bien, pues una vez que tenemos ya expresadas la función de consumo y la función de ahorro, podemos pasar a su representación gráfica, que es bastante sencilla. Tenemos dos gráficos, uno para cada una de las funciones. En los dos gráficos, en el eje horizontal, tenemos el nivel de renta disponible de la economía. Mientras que en el eje vertical, en el gráfico de la izquierda, vamos a tener el nivel de consumo y en el gráfico de la derecha tendremos el nivel del ahorro agregado. Es fácil representar ambas funciones, ya que las dos funciones son rectas. En el caso de la función de consumo, sabemos que el consumo parte de C sub A. En el eje vertical va a partir de ese valor C sub A. ¿Por qué? Pues porque cuando la renta sea 0, los consumidores van a consumir
ese nivel C sub A, ¿de acuerdo? Ese consumo mínimo o de subsistencia. A partir de ahí, según la renta disponible de la economía vaya aumentando, los consumidores irán incrementando su nivel de consumo y, por tanto, el consumo agregado de la economía crecerá. En cuanto a la representación del ahorro, cuando la renta de la economía es cero, el ahorro agregado va a ser menos C sub A. Es decir, las economías domésticas de esa economía van a desahorrar C sub A. ¿De acuerdo? A partir de ahí, según vaya aumentando la renta de la economía, el nivel de ahorro aumentará. De hecho, para un nivel de renta determinado, el ahorro va a ser cero. Es decir, cuando la parte correspondiente a la propensión marginal a ahorrar multiplicado por la renta sea igual al consumo autónomo, en ese caso el ahorro será cero y por lo tanto esta recta que representa la función de ahorro cortará el eje horizontal. A partir de ahí, si la renta sigue aumentando, tendremos niveles de ahorro crecientes y positivos. Por lo tanto, hay que recordar que la representación de estas dos funciones, tal como las hemos definido, la función de consumo y la función de ahorro, son dos rectas que parten de los niveles C sub A y menos C sub A respectivamente. Los conceptos de función de consumo y función de ahorro, así como su representación gráfica, se entenderán mejor con un ejemplo sencillo, ejemplo que además vamos a ir desarrollando a lo largo del tema para ilustrar los conceptos tratados. Vamos a suponer los siguientes datos de una economía simplificada sin sector público ni sector exterior. Conocemos de la función de consumo el valor del consumo autónomo, ese consumo de subsistencia, que en este caso va a ser de 200, y la propensión marginal a consumir, que es la proporción de cada unidad adicional de renta que las economías destinan al consumo. En este caso va a ser C minúscula 0,75. Vamos a calcular el consumo y el ahorro agregado para distintos niveles de producción y renta. Tenemos distintos niveles de producción y renta, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, son niveles arbitrarios. Sabemos que sea cual sea el nivel de renta, el consumo autónomo, ese mínimo de subsistencia, va a ser siempre el mismo, va a ser siempre constante. Pero además vamos a tener una parte del consumo que variará conforme varíe la renta. Es decir, para una renta de 1000, esa parte que resulta de multiplicar la propensión marginal a consumir por el nivel de renta será de 750, es decir, 0,75 por 1000. Para una renta de 2000, 0,75 por 2000, 1500. Para una renta de 3000, 0,75 por 3000, 2250, y así sucesivamente iríamos obteniendo esa parte del consumo que sí que depende del nivel de renta. El consumo agregado de la economía va a ser el resultado de sumar los dos componentes, el consumo autónomo más la parte que depende de la renta. Luego tendríamos 950, 1700, 2450, etcétera, etcétera. También, de forma alternativa, podríamos obtener ese consumo agregado a partir de la expresión de la función de consumo. Si sustituimos los valores 200 y 0,75 en la expresión de la función de consumo, tendríamos la función de consumo para este ejemplo. Podemos comprobar que cualquiera de los valores de aquí podemos obtenerlos sustituyendo la renta en el lugar correspondiente de la función. A partir de aquí también podemos calcular el ahorro agregado. Simplemente tendríamos que restar a la renta el consumo. Podemos comprobar que para una renta de 1000, si le restamos el consumo agregado, que es de 950, obtendríamos el ahorro de 50. Para una renta de 2000, si le restamos el consumo agregado, que es de 1700, obtendríamos el ahorro de 300.
y así sucesivamente tendríamos todos los datos de la tabla. Alternativamente, también podemos obtener el ahorro para cada nivel de renta si sustituimos los valores que nos da el problema en la expresión general de la función de ahorro. En este caso, la función de ahorro para los datos del problema sería la que aparece aquí, menos 200 más 1 menos 0,75, 0,25 por la renta. Una vez que tenemos la expresión general de la función de ahorro, si vamos sustituyendo en ella los distintos valores de la renta, obtendríamos el valor del ahorro correspondiente para cada nivel de renta. Por ejemplo, si sustituyo el nivel de renta de 1000 en la función de ahorro, tendría 0,25 por 1000, 250, menos 200 igual a 50. Tendría, por tanto, el ahorro correspondiente al nivel de 1000. Podemos probar para el resto de valores de la tabla y sustituyendo la renta en la función obtendríamos exactamente el mismo valor del ahorro que nos ha dado el procedimiento de restar a la renta el consumo agregado. Una vez que hemos tratado la función de consumo y la función de ahorro, es el momento de introducir el otro componente de la demanda agregada, que es la demanda de inversión. La demanda de inversión, o la inversión en general, desempeña un papel clave en la economía, tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto plazo, que es lo que vamos a tratar en este tema, la demanda de inversión tiene un impacto directo en la demanda agregada y, por lo tanto, en la determinación del nivel de renta de equilibrio de la economía, en cuanto que es un componente de esta demanda agregada. A largo plazo, la inversión también tiene un papel fundamental en determinar cuál es el nivel de producción potencial, de crecimiento potencial de la economía a través de la formación de capital. La inversión determinará en gran parte el aumento de la productividad y, por tanto, las posibilidades de crecimiento de la renta per cápita. No obstante, nosotros nos vamos a centrar en su función a corto plazo. Vamos a definir como demanda de inversión al conjunto de incrementos de capital físico y de existencias deseados o planeados por las empresas. En este punto es importante insistir en algo que ya veíamos en el tema de contabilidad nacional. La formación bruta de capital en la inversión tiene dos componentes. Por una parte, la inversión en bienes de equipo, es decir, en maquinaria o en instalaciones de producción. Pero por otra parte, la variación de existencias, la variación de stocks de las empresas también son parte de la inversión. Es decir, aquellas mercancías que las empresas producen en un periodo y no venden hasta periodos siguientes y que por lo tanto forman parte del stock de mercancía que tienen almacenado, también se consideran en términos económicos como inversión. Por lo tanto, cuando hablamos de inversión, debemos tener en cuenta esos dos componentes. Bueno, pues una vez que tenemos ya clara esta idea, vamos a distinguir también entre inversión planeada e inversión efectiva. La inversión planeada es la que las empresas desean realizar en capital fijo y en existencias de mercancías al inicio del periodo. A veces a esta inversión planeada se le llama también inversión ex ante, en cuanto que se corresponde a los planes que las empresas tienen cuando van a comenzar el año o cuando van a comenzar el periodo. Otra cosa distinta es la inversión efectiva, que es la que las empresas terminan realizando efectivamente, por decirlo de algún modo, una vez que el periodo ha finalizado y que no tiene que coincidir necesariamente con la inversión que planeaban realizar cuando el periodo se iniciaba.
esa inversión efectiva va a ser igual a la inversión planeada más menos la variación de existencias no planeadas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues muy claro. En los planes de inversión en maquinaria de las empresas vamos a suponer que siempre se van a cumplir. Por lo tanto, si hay diferencia entre la inversión efectiva y la inversión planeada, se debe a que las empresas han acumulado o han desacumulado stocks de mercancías por encima o por debajo de los deseados. Por lo tanto, y resumiendo, si la inversión efectiva, lo que las empresas invierten al final del periodo, es más de lo que planeaban invertir, se debe a que han acumulado mercancías por encima de las que deseaban acumular. Y al contrario, si la inversión efectiva, la inversión al final del periodo, es menor de la planeada por parte de las empresas, es que las empresas están reduciendo sus stocks de mercancías por debajo de lo planeado. Se han reducido esos stocks más de lo planeado. Es importante, insisto, entender esa diferencia entre inversión efectiva e inversión planeada para comprender en el apartado siguiente el modelo de ajuste o el mecanismo de ajuste del modelo keynesiano simple. Visto esto, vamos a pasar a analizar cuáles son los determinantes de la inversión en la realidad y cuáles son los supuestos muy restrictivos que en este modelo vamos a realizar sobre la inversión. En la realidad económica sabemos que la inversión que realizan las empresas a nivel individual y la inversión agregada de la economía, por lo tanto, va a depender de un conjunto amplio de factores. Primer factor, el nivel de renta. Sabemos que en periodos de expansión económica se generan expectativas en las empresas de incremento de las ventas y por tanto las empresas van a incrementar su inversión para poder aumentar la producción y para poder abastecer así la demanda. Por el contrario, pues en épocas de recesión, las empresas lo que van a hacer es disminuir su inversión ya que esperan que la demanda también disminuya. Otro factor muy importante en la determinación de la inversión son los costes de producción. En particular, si los salarios de los trabajadores crecen muy rápido, si crecen de forma brusca, las empresas prevén que esto vaya en detrimento de sus beneficios y por lo tanto puede suponer pues, una menor actividad y una menor inversión. Otro factor que puede influir también en la demanda de inversión de las empresas son los tipos de interés. Los tipos de interés se relacionan de forma inversa con la demanda de inversión en cuanto que cuanto mayores sean estos tipos de interés, mayor va a ser el coste de financiación de las empresas. Cuanto mayor sea el tipo de interés, menor va a ser el valor actualizado neto de los proyectos de inversión previstos o en cartera de las empresas. Finalmente, la inversión también se puede relacionar con las expectativas de las empresas en cuanto a la situación económica, ya que estas expectativas representan la confianza en la evolución futura de la economía. Y está claro que si las expectativas empeoran, el nivel de inversión de las empresas se va a reducir y por el contrario, si las expectativas mejoran, las empresas van a aumentar su nivel de inversión. Bueno, pues en este análisis simplificado del modelo keynesiano, nosotros vamos a simplificar, vamos a considerar que la inversión planeada, que la inversión que las empresas desean realizar es constante. Es decir, que se determina de forma autónoma por los empresarios independientemente de todos esos factores que hemos visto y que sabemos que en la realidad sí que afectan al nivel de inversión. Dicho de otro modo,
Para que este modelo fuese un modelo realista o fuese un modelo completo, tendríamos que considerar que todos estos factores, o que al menos parte de ellos, afectan al nivel de inversión. Pero para simplificar el análisis, vamos a considerar que estos factores no afectan. Vamos a considerar que la inversión planeada por las empresas es autónoma o es constante. De esta manera, pues podremos realizar un estudio simplificado del modelo y posteriormente ir incorporando variables que enriquezcan, que hagan este modelo algo más complejo. Una vez que tenemos la demanda de consumo y la demanda de inversión, podemos pasar a la obtención de la demanda agregada. Esa demanda agregada será la suma de consumo más inversión. En el consumo podemos sustituir por la expresión de la función de consumo. Función de consumo que es el consumo autónomo más C, propensión marginal a consumir, por el nivel de renta. Por otro lado, tendríamos la inversión, que es autónoma. Lo que vamos a hacer a continuación es agrupar todos los componentes de la demanda agregada que son autónomos, es decir, que no dependen del nivel de renta. Esos componentes son el consumo autónomo y la inversión autónoma. Bien, pues esos componentes que son autónomos los vamos a agrupar bajo el nombre del gasto autónomo. Gasto autónomo que durante este tema y el tema siguiente lo vamos a anotar como una A mayúscula con una barra en la parte superior. Ya tenemos, por lo tanto, que la expresión de la demanda agregada sería igual al gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por el nivel de renta. Gráficamente podemos representar fácilmente la demanda agregada a partir de las funciones que ya teníamos en los apartados anteriores. En el gráfico de la parte inferior tenemos en su eje horizontal el nivel de renta y producción de la economía. Y en el eje vertical vamos a representar tanto la demanda agregada como el consumo y la inversión. Las funciones de consumo e inversión ya las habíamos representado en los apartados anteriores. El consumo autónomo estaría situado en este punto y a partir de ahí, según aumenta la renta, irá creciendo el consumo total, el consumo agregado de la economía. La inversión va a ser una recta horizontal. ¿Por qué? Porque la inversión es constante, es autónoma y no depende del nivel de renta. A partir de la representación de estas dos funciones, podemos obtener la demanda agregada sumando al consumo correspondiente a cada nivel de renta, la inversión correspondiente a cada nivel de renta, que va a ser siempre la misma. Luego tendríamos una función que es la función de consumo desplazada hacia arriba, desplazada exactamente en la inversión. Esa función que tendríamos aquí sería la función de demanda agregada de esta economía simplificada. Quizá toda esta información, todos estos conceptos, se vean mejor con un ejemplo de cálculo. Vamos a seguir desarrollando el ejemplo que teníamos en el apartado anterior. Supongamos una economía simplificada sin sector público ni sector exterior, con un consumo autónomo C sub A igual a 200, propensión marginal a consumir C pequeña o C minúscula igual a 0,75 e inversión autónoma, en este caso es lo que añadimos nuevo, y igual a 800. Tendríamos que calcular la demanda agregada para los distintos valores de la renta y producción. No es difícil porque la demanda agregada simplemente es la suma del consumo total y de la inversión. Por lo tanto, a los valores de consumo que ya teníamos calculados del ejemplo anterior, solo tenemos que sumarle la inversión autónoma, que es siempre de 800 en este ejemplo, que no depende de la renta, para obtener así la demanda agregada correspondiente a cada nivel de renta. Pues podemos comprobar que 950 más 800 es 1750, 1700 más 800, 2500 y así sucesivamente. De forma alternativa, también podemos obtener los valores de la demanda agregada para este caso
a partir de la expresión de la función de demanda agregada. Acabamos de ver, en la parte de teoría que precedía a este ejemplo, que la demanda agregada es igual al gasto autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta, donde ese gasto autónomo es la suma de inversión autónoma y consumo autónomo. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir en esta expresión de la demanda agregada los valores que nos da el problema. Gasto autónomo, inversión autónoma, 800, más consumo autónomo, 200, más propensión marginal a consumir 0,75 por la renta. En conclusión, la demanda agregada sería 1000 más 0,75 por el nivel de renta. Podemos probar para alguno de los valores de la renta y veremos cómo esta función nos permite obtener los datos de la tabla sin necesidad de realizar paso por paso todas las operaciones de la tabla. Por ejemplo, para una renta I igual a 1000, tendríamos que la demanda agregada sería 0,75 por 1000, 750, más 1000, que es el gasto autónomo, 1750. Para una renta de 2000, tendríamos 2000 por 0,75, tendríamos en este caso 1500, más 1000, 2500, que sería la demanda agregada. Esto lo podemos repetir, si queremos, para los datos de la tabla de los niveles de renta o cualquier otro valor de la renta y tendríamos siempre los valores de la demanda agregada para esa economía simplificada.